el estadounidense de 68 años que asesinó a su esposa de 22 años y a una amiga, convencido de que ella le era infiel. Un marido celoso y 2 balas. El femicidio que estremeció a Granada. El calor de Granada, Nicaragua, solía ser sinónimo de colonial encanto y paz provinciana. Pero el 2 de marzo de 2020, un estruendo seco y repetido en un camino polvoriento de la comarca Pocintepe quebró para siempre esa tranquilidad. Detrás de ese ruido había una historia de amor obsesivo, una diferencia de edad abismal y una furia tan descontrolada que terminó con la vida de 2 jóvenes llenas de futuro. Esta es la crónica del día en que Larry Robert McCartney, un hombre estadounidense que buscó un nuevo comienzo en Nicaragua, se convirtió en el protagonista de uno de los crímenes más brutales de violencia de género en la historia reciente de la ciudad. Advertencia. El siguiente contenido documental está basado en hechos reales de extrema violencia y sensibilidad. Se recomienda discreción. Se narran detalles explícitos de un doble homicidio y sus circunstancias. Si este tipo de contenido puede afectarle, considere no continuar. La mañana del lunes 2 de marzo de 2020 en Granada se presentaba como cualquier otra al inicio de la semana. El sol comenzaba a calentar las calles empedradas del centro y la vida en los barrios y comarcas aledañas seguía su ritmo habitual. Para Guadalupe del Carmen García Alemán, de 22 años, y su amiga Marta Auxiliadora López Centeno, de 21, ese día probablemente era una oportunidad para compartir, hablar de sus sueños y de la vida que apenas comenzaban a construir. Ambas eran jóvenes granadinas, con toda una vida por delante en una ciudad donde la juventud busca, a veces con dificultad, oportunidades para prosperar. En otro punto de la ciudad, probablemente consumido por una tormenta interna de sospechas y resentimiento, Larry Robert McCartney, de 68 años, trazaba un plan diametralmente opuesto. Este hombre, originario de los Estados Unidos, llevaba años viviendo en Nicaragua. Había encontrado en el país, y específicamente en Granada, un lugar donde su pensión o ahorros podían darle una calidad de vida más desahogada. También había encontrado a Guadalupe. La diferencia de edad entre ellos era abismal, 46 años, una brecha que, en muchos casos, puede estar cimentada en dinámicas de poder desiguales, dependencia económica y, como se vería trágicamente, control posesivo. Los detalles de su relación, reconstruidos a través de testimonios y la investigación, pintan un cuadro de tensiones crecientes. McCartney, un hombre entrando en la vejez, y Guadalupe, una mujer en el amanecer de su adultez. Los celos parecían ser un componente constante. McCartney veía con recelo las amistades de su joven esposa, sus salidas, su independencia. Las discusiones eran frecuentes. Ese lunes, algo hizo estallar el frágil equilibrio. Tal vez una salida no autorizada, un mensaje celular, un rumor. Lo concreto es que la paranoia y la raja se apoderaron por completo de McCartney. Guadalupe y Marta decidieron salir juntas, quizás para despejarse, para comprar algo, para simplemente escapar por un momento de la atmósfera opresiva. Subieron a un vehículo, buscando la libertad momentánea que da el movimiento. Lo que no sabían era que ya eran el blanco de una vigilancia obsesiva. McCartney, armado, las siguió. Acechó sus movimientos con una determinación fría. El escenario que eligió para su macabro plan no fue una calle céntrica, sino un lugar más aislado. La comarca Pocintepe, una zona de Granada, con caminos de tierra menos transitada, donde la presencia del Estado es más difusa y la impunidad puede sentirse más cerca. Allí, en un camino polvoriento, bajo el implacable sol del mediodía nicaragüense, McCartney ejecutó su interceptación. Forzó el vehículo en el que viajaban las jóvenes a detenerse. En un acto de intimidación y control absoluto, las obligó a descender. Imaginar la escena produce un escalofrío, el miedo instantáneo que debió apoderarse de Guadalupe y Marta, la confusión, la súplica silenciosa en sus miradas al ver al hombre esposo de una de ellas, con el rostro desencajado por una furia irracional y con un arma en la mano. No hubo tiempo para mucho más. La justicia luego establecería que Larry Robert McCartney les disparó a quemarropa, a corta distancia, con sevicia, asegurándose de que no hubiera margen para el error ni para la supervivencia. Los disparos resonaron en la tranquilidad de Pocintepe, cegando 2 vidas en un instante. Guadalupe, la esposa cuya juventud quizás había dejado de ser un atractivo para convertirse en un motivo de obsesión y desconfianza para su marido. Marta, la amiga que, por el simple hecho de estar al lado de su compañera, se convirtió en testigo incómoda y por tanto en otra víctima. El móvil, como lo estableció claramente el proceso judicial posterior, fue el más primitivo y letal. Los celos enfermizos y las discusiones previas. No hubo robo, no hubo otra motivación oculta. Fue un crimen pasional en su expresión más pura y terrible. Un acto de posesión extrema donde el hombre decidió que si él no podía tenerla o controlarla en los términos
que él exigía, entonces nadie más lo haría, ni siquiera la propia vida de Guadalupe. Marta fue simplemente daño colateral en esta visión distorsionada del amor y la propiedad. Mientras los cuerpos inertes de las dos jóvenes yacían en el camino, McCartney no emprendió una huida hacia la frontera o un escondite profundo. Su comportamiento posterior habla de una especie de fatalismo o de una desconexión total con las consecuencias. En lugar de esconderse en los márgenes, se dirigió hacia el bullicio y las luces de la capital. Abandonó Granada y manejó hasta Managua, a unos 45 kilómetros de distancia. Allí, en un bar de la ciudad, intentó sumergirse en el anonimato de un cliente más, quizás ahogando en alcohol los últimos vestigios de conciencia o simplemente esperando un momento para planear el siguiente paso. Pero la justicia, en este caso, fue relativamente rápida. La noticia del doble asesinato en Pocintepe se esparció como pólvora en la comunidad granadina. La brutalidad del hecho, las edades de las víctimas y la condición de extranjero del presunto victimario crearon una conmoción inmediata. Las autoridades de la Policía Nacional y el sistema judicial activaron sus protocolos. Las pistas, dada la naturaleza directa del crimen y la relación obvia entre víctima y victimario, apuntaron con claridad a McCartney. Su fuga a Managua no fue lo suficientemente astuta. En cuestión de horas, unidades policiales ubicaron el bar en la capital donde se refugiaba. La captura fue un acto anticlimático tras la violencia del crimen. Fue detenido sin mayor resistencia, probablemente aún bajo los efectos del alcohol o del shock postraumático de sus propias acciones. Larry Robert McCartney, el hombre que horas antes había decidido ser juez verdugo y dueño de dos destinos, fue reducido a un detenido más esposado y conducido a una celda para enfrentar la maquinaria legal de un país que no era el suyo. El caso, desde el primer momento, generó una enorme repercusión mediática y social en Nicaragua. Encendió con fuerza el debate sobre la violencia de género, los feminicidios y la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes en relaciones desiguales. La diferencia de edad entre víctima y victimario se convirtió en un símbolo de las dinámicas de poder que suelen preceder a los crímenes machistas. La ciudad de Granada, conocida mundialmente por su turismo, se vio obligada a mirar de frente una realidad oscura que yacía bajo su superficie pintoresca. La familia de Guadalupe y la familia de Marta, sumidas en un dolor indescriptible, se convertían en el rostro de un duelo colectivo y en una demanda tácita de justicia. El proceso judicial se preparaba para comenzar, y con él, la búsqueda de un veredicto que, en la medida de lo posible, calmara las aguas revueltas por semejante atrocidad. La primera parte de esta tragedia, la del crimen y la captura, había concluido. Ahora comenzaba la segunda, la de la justicia y su particular y trágico desenlace, que se desarrollaría no en los caminos polvorientos de Pocintepe, sino entre los fríos muros de un tribunal y una prisión. La condena, la celda y el cierre trágico. El arresto de Larry Robert McCartney en un bar de Managua no fue el final de la historia, sino el inicio de un proceso judicial que se desarrollaría a una velocidad inusual, marcado por la contundencia de las pruebas y la presión social por un castigo ejemplar. Mientras las familias de Guadalupe García y Marta López iniciaban su luto en medio de un torrente de atención mediática, el sistema legal nicaragüense se puso en marcha para procesar uno de los casos más emblemáticos de feminicidio en la historia reciente del país. McCartney fue trasladado a los calabozos de la Policía Nacional en Granada. Allí, en un cubículo que contrastaba brutalmente con la libertad que había tenido como expatriado, enfrentó los cargos. La Fiscalía, liderada por la Unidad Especializada de Delitos contra la Vida, construyó un caso aparentemente irrefutable. Las pruebas eran directas. El móvil de los celos estaba sustentado por testimonios de vecinos y conocidos que relataban las constantes discusiones de la pareja y el carácter posesivo del estadounidense. La escena del crimen, en Pocintepe, ofrecía evidencias balísticas y forenses contundentes. Además, se le imputó la aportación ilegal de un arma de fuego, un delito grave en sí mismo que se sumaba a la atrocidad del hecho principal. La defensa, en un contexto de tan alta condena pública y evidencia aparentemente clara, enfrentaba una batalla cuesta arriba. El juicio se celebró en medio de un gran interés público. El caso era citado en foros y medios como un ejemplo claro de la violencia machista que atraviesa todas las capas sociales, incluso aquellas donde se presupone cierta estabilidad económica o un estatus de extranjero. La diferencia de edad de 46 años entre víctima y victimario se analizó no como una anécdota, sino como un factor de poder y posible coerción dentro de la relación. La sociedad granadina, aún conmocionada, observaba. Para muchos, este proceso era una prueba de fuego para la justicia nicaragüense. ¿Podría ser implacable con un ciudadano extranjero en un crimen de tal magnitud? La respuesta llegó en julio de 2020, apenas 4 meses después de los asesinatos. En una sentencia que resonó en todo el país, el Tribunal de Granada declaró a Larry Robert McCartney culpable de los delitos de femicidio,
en el caso de su esposa Guadalupe, asesinato agravado, en el caso de Marta López por tratarse de una amiga que se encontraba en el lugar, y portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. La condena total sumó 61 años de prisión. Esta cifra, más simbólica que práctica, enviaba un mensaje contundente. La jueza, al leer la sentencia, destacó la premeditación, la alevosía y la crueldad del acto, características que agravaban su responsabilidad penal. Sin embargo, un aspecto legal crucial moderaba el castigo efectivo. En Nicaragua, la pena máxima de cumplimiento efectivo en prisión está limitada a 30 años, sin importar cuántas décadas sumen las condenas acumuladas. Por lo tanto, aunque la sentencia hablaba de 61 años, McCartney enfrentaba una permanencia máxima de 3 décadas tras las rejas, una condena aún extremadamente severa que, dada su edad de 68 años, equivalía prácticamente a una cadena perpetua. La reacción fue mixta. Las familias de las víctimas y colectivos feministas vieron en la condena de 61 años un reconocimiento jurídico de la gravedad extrema del crimen, un precedente importante en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, también surgió la amarga reflexión de que ni la condena más larga devolvería la vida a Guadalupe y Marta. McCartney, por su parte, fue conducido al Sistema Penitenciario Nacional La Granja, en Granada, el mismo departamento donde cometió su crimen, para comenzar a cumplir su sentencia. Ingresó a un sistema carcelario conocido por sus duras condiciones, sobrecargado y con serios desafíos en materia de salud para los internos, especialmente los de mayor edad. Lo que nadie podría haber previsto es que la justicia humana, con sus códigos y sentencias, sería interceptada por un factor inesperado y definitivo. Larry Robert McCartney, un hombre de 68 años con el peso de un doble homicidio sobre su conciencia y ahora el rigor del sistema penitenciario nicaragüense sobre su cuerpo, no estaba en condiciones de soportar el encierro. Su salud, seguramente ya frágil, se deterioró rápidamente en el ambiente carcelario. Las precisas complicaciones de salud que se reportaron no fueron detalladas públicamente en su totalidad, pero es común que internos mayores enfrenten problemas cardíacos, infecciones respiratorias o enfermedades crónicas no tratadas adecuadamente en condiciones de hacinamiento y recursos limitados. El 18 de noviembre de 2020, apenas 4 meses después de ser condenado y 8 meses después del asesinato de las jóvenes, Larry Robert McCartney falleció dentro de la prisión de Granada. Su muerte cerró el caso de manera abrupta y generó un nuevo torbellino de sentimientos. Para muchos, fue un desenlace sombrío y anticlimático. No hubo décadas de reflexión en una celda, no hubo una larga lucha legal por apelaciones. La justicia penal se vio frustrada en su propósito de castigo prolongado. Sin embargo, para otros, especialmente para las familias de las víctimas y parte de la sociedad que clamaba por justicia, su muerte representó un cierre definitivo. El victimario había rendido cuentas, primero ante un tribunal y finalmente ante la muerte. En el mismo lugar donde cegó las vidas de 2 inocentes, no habría posibilidad de libertad futura, de beneficios penitenciarios o de cualquier atisbo de impunidad. El caso judicial se archivó. El agresor ya no existía. Hoy, en 2026, el suceso sigue siendo una herida en la memoria colectiva de Granada. Se recuerda no solo por la brutalidad del crimen, sino por los elementos que lo convirtieron en un caso de estudio. La enorme diferencia de edad como posible factor de riesgo, la transnacionalidad del victimario, la rapidez de la condena y el desenlace fatal dentro de la prisión. Para los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres, el caso McCartney es citado como un ejemplo extremo de cómo los celos patológicos y el sentido de propiedad sobre la vida de la mujer pueden desembocar en la tragedia absoluta. La condena por femicidio sentó un precedente legal importante, mostrando la aplicación de una figura penal creada para visibilizar y castigar con mayor rigor los asesinatos por motivos de género. Las calles de Pocintepe, sin embargo, han vuelto a su rutina. La vida continúa en Granada, la ciudad colonial que atrae a miles de turistas, muchos de ellos extranjeros, como lo fue McCartney. Pero bajo esa superficie de normalidad, el caso dejó una lección imborrable sobre las sombras que pueden esconderse detrás de relaciones desiguales y sobre la importancia de una respuesta judicial firme. La memoria de Guadalupe, del Carmen García Alemán y Marta Auxiliadora López Centeno, permanece convertida en un símbolo trágico de una lucha que, lejos de haber terminado, sigue exigiendo atención, prevención y justicia, para evitar que historias como esta, crudas, devastadoras e irreversibles, vuelvan a repetirse. Este ha sido el relato de un crimen que estremeció los cimientos de una comunidad y dejó una marca imborrable en la lucha contra la violencia de género en Nicaragua. La justicia, aunque interrumpida por la muerte del victimario, actuó con contundencia, enviando un mensaje claro. Pero cada historia como esta es un recordatorio de que el trabajo más importante es el preventivo,
el de la educación, el de deconstruir los celos posesivos y el de apoyar a quienes se encuentran en situaciones de riesgo. Si este contenido documental te ha parecido valioso para entender la complejidad de estos hechos y mantener viva la memoria para la reflexión, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Con tu apoyo, dándole like a este video y activando la campanita de notificaciones, nos ayudas a seguir investigando y creando más contenido riguroso y con sentido como este. La historia, por cruda que sea, debe ser contada para que no se repita. Gracias por acompañarnos hasta el final.